Lo que se busca con estos partidos así a nivel internacional y de dificultad bastante alta es que los chicos salgan de su zona de confort, de la liga, de los partidos entre semana que jugamos con equipos de ahí, Zaragoza, Villarreal, Gerona, etcétera, y que se vayan adaptando a situaciones cada vez de mayor dificultad y nuevas para ellos. Al final son 3 partidos en 3 días, venimos 22 jugadores, lo más importante después de cada partido es recuperar bien, comer bien, descansar bien y por la mañana hacer un poquito de recuperación activa con estiramientos y demás que se encarga más del preparo físico, aparte de suplementos que hemos traído como batidos, como de proteína, de hidratos para acelerar un poquito todo ese proceso de recuperación. Hemos intentado hilar que esa semana de entrenamiento se hagan entrenamientos donde no haya mucho contacto físico para evitar lesiones y hemos dado algún que otro día más de recuperación. ¡Hola! No. Hay que sacarla ahí, 2, 3 pases, hay que sacarla. ¡Otro! Sigue. Hablen ya, comuniquen. Sí. Muévanlo para dar línea de pase. Sí, un toque. Hacemos 2-1. Cuando hablamos de fútbol hablamos de técnica, táctica, condición física y psicológica. Y todos los aspectos son importantes. Si alguno de estos 4 falla, el jugador lo acusa. No debemos desligar mucho los aspectos psicológicos del resto de aspectos, ¿no? Entonces, al final la carga no es una sola cosa, la carga es el esfuerzo que hace el jugador para adaptarse a una situación, ¿no? No te la pasaré. No, el Facebook no saldrá. Yo casi, a mí me gustaba calentar dentro. En el suelo, sí, eso es. A mí me gusta comprar movilidad y todo eso, a mí me gusta el 5 minutos si queréis para pisar el campo, si está abierto. Ya ha dado el otro también. No hace falta técnica. La cinta. Juntitos, José, la gente de arriba, cuando recuperan balón y tocan atrás. Cuando vaya a golpear ya tendréis 5 minutos para atrás. Si no, aguantar con pivote y juntitos. En 30 metros tenemos que estar. José, Daniel, que jueguen por fuera, por lateral. Y siempre verlo. Un poquito por detrás del lateral vuestro. ¿Vale? Cuando juegue ahí ya vamos a apretar un poquito.
Tienen que ser conscientes desde edades adolescentes en este caso, que se tienen que cuidar mucho para poder hacer una buena recuperación, para poder estar rindiendo siempre al 100%. Ya bien, aquí le decimos mucho de que es muy importante que no sean futbolistas solo dentro del campo, sino también fuera del campo, para que al fin y al cabo se le va educando deportivamente a los chicos. Hoy jugamos un triangular contra el Dijon, un equipo de primera división también, y el segundo partido contra el Mulhouse, el equipo de aquí. Una cosa totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados como mucho miércoles, domingo, donde tienes 3-4 días para recuperar. Intentar repartir minutos lo máximo posible. Son 3 estímulos competitivos con rivales de entidad que te van a repercutir mucho físicamente, bueno, la exigencia del partido. Y otra cosa que no hay que olvidar es que venimos de 12 horas de viaje, o sea que también te va a afectar a la hora de rendir. Por favor, hacemos el calentamiento que hicimos el otro día, 15 keeping, 15 talón glúteo, sentadilla. Pasaremos en el mismo orden. Alberto, viene acá, salta y se va. Salta una sola vez. Y vamos, nos saltamos 3, pero hago una vez, mientras pasan todo, descansa Alberto. Y no hay influencia de fatiga. ¿Ok? Lo que haremos será llevar una plataforma de contacto donde evaluaremos el CMJ, que es un tipo de salto, y ver cómo el decremento de la altura va influyendo a medida que se van jugando los partidos. También vamos a llevar a foam and rolling, que son unos cilindros de goma espuma que está más que científicamente demostrado que te ayuda a recuperar fuerza muscular. Lo último que utilizaremos será los dispositivos GPS que se les colocarán a los chicos para verle la distancia que recorren, las aceleraciones, desaceleraciones que se producen, qué tiempo se encuentran en las determinadas fases de velocidad, y eso nos determinará la carga de trabajo que tendrán los chicos. Utilizamos el cuestionario POMS, que son las siglas de Profile of Mood States, perfiles de estado de ánimo en inglés, que es un cuestionario que se utiliza mucho en psicología del deporte, donde lo que hacemos es evaluar en una serie de adjetivos que describen sensaciones de cómo se siente el jugador en ese momento y en los últimos días. Vamos a obtener a partir de ahí un perfil de cómo es ese estado de ánimo del jugador. Están informatizados estos cuestionarios, ¿no? Los originales son en papel, pero los hemos informatizado de manera que ellos lo hacen directamente con el smartphone. Aquí recibiremos esos datos en Barcelona, los procesaremos, los corregiremos, sacaremos los perfiles para dar esa información al entrenador y al preparador físico para que puedan tomar mejores decisiones, y por otro lado para poder también, cuando se trata de algo muy llamativo, intervenir de alguna manera o ver qué está ocurriendo, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Hay muchas veces que quizás no estáis cómodos vosotros y no podemos saber a qué se debe, ¿no? O todos vosotros no venís a hablar o con Rafa o conmigo. Entonces, a partir del cuestionario, nosotros la información esta nos puede llamar la atención y para hablar con vosotros y a ver qué pasa y que nos expliquéis.
¡Vamos! Al final el stage que hacemos aquí en Global de 3 días es para que ellos se vayan sintiendo cada vez más futbolistas y que se vayan encontrando cosas que seguramente muchos de ellos se van a encontrar en 1 o 2 años. El balance es súper positivo porque nos fuimos con 22 jugadores completamente sanos y hemos vuelto todos sanos, que al fin y al cabo como preparador físico es el objetivo que nos planteamos.